Bueno, ahora sí, estamos al día 4 de julio. Estamos con Nancy Gallagher desde Estados Unidos, desde Nueva York. Ha enviado también varios testimonios de su accionar con lo que son las técnicas de seguridad energética. Pues hemos quedado en hacer una clase para resolver dudas, grabarla y que de esta forma pueda servir para todos los compañeros del grupo. Así que bienvenida, Nancy Cielo. Muchas gracias por tu perseverancia. Muchísimas gracias, señor José. Para mí es un placer, de verdad, compartir mis testimonios y compartir lo que ustedes a través de SAFE han hecho conmigo. Sí, yo soy estudiante de SAFE. Yo hice el curso básico con la doctora Mayra y actualmente me encuentro trabajando con el programa profesional, también con la doctora Mayra. Entonces sí he trabajado un poco, creo que he practicado ciertas cosas durante mi enseñanza y una de las cosas que yo quiero hacer y practicar en este momento sería lo de la limpieza de la casa. Como comentaba, lo tomo porque en este momento hay una sospecha, yo lo siento, hay una sospecha de que hay algo que va a pasar y va a pasar pronto, es la verdad. Me llega mucha información de que tengo que hacerlo y lo hice para mi casa. Entonces, teniendo como base la práctica de mi casa, yo tengo unos cuestionamientos hacia el señor José y pues por eso estoy muy contenta de participar ahora en esta clase. Genial, fenomenal, Cielo, muy bien, claro que sí. Vamos para allá, cuando tú consideres, iniciamos con las preguntas, las que tengas por allí, que sirva de aprendizaje para todo el grupo y las personas que vean el programa. Perfecto, gracias. Bueno, una de las cosas que a veces me pasa es que cuando tenemos un elemento o una herramienta para nosotros trabajar, tenemos que trabajar unos procesos y a veces me siento un poquito bloqueada porque de pronto el proceso que se necesita no se puede hacer completo, sino que se necesita hacer corto, ¿sí? Me he dado cuenta de eso porque a raíz de lo que estamos ahorita con MetaHumanos, me he dado cuenta que el proceso se ha cortado, ¿sí? Se han cortado ciertos procedimientos para llegar básicamente a un resultado, pero un resultado más rápido, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta yo eso, encontré, por ejemplo, una pregunta que me hacía una clienta, una paciente, que me decía, yo quiero que por favor me ayudes a limpiar mi casa, pero solo mi casa. Y yo entiendo que hay que hacer, o la persona tiene que hacer una limpieza, ella, una armonización, pero como es urgente, ¿cierto? Entonces yo evito hacer la armonización, sino que paso directamente a la casa. En el caso mío, por ejemplo, que lo hice para mi casa, pues yo ya había hecho una armonización hace mucho rato y mi pregunta exactamente es, son dos, si yo hice la armonización hace 2 años atrás y voy a limpiar mi casa, ¿yo tengo que volver a hacer la armonización para mí? Bien, muy buena pregunta, Nancy Cielo. Hay que seguir los círculos de seguridad. Entonces, siempre haremos el primero y del primero al segundo y así de forma posterior. Entonces, si la persona te está pidiendo que se limpie la casa, es porque está percibiendo densidades y seguramente esas densidades también las tenga en su campo áurico. Entonces, es comunicar, mira, para que yo me pueda asegurar de que se está realizando un servicio correcto y eficiente, tú tienes que limpiarte primero y luego posterior vamos a limpiar la casa o los dos a la vez. Y en el caso mío, por ejemplo, si yo me hice la armonización hace años, 2 años atrás, ¿tengo que hacerla yo? Bien, ¿te refieres a la armonización? Haber actualizado tus distintos cuerpos sutiles, extrayendo los chips, implantes, nanotecnología, todo lo que serían los programas Génesis. Entonces, lo que sí que conviene es tener los recursos para que puedas tú, cuando aplicarlos sobre ti mismo. Entonces, es decir, ¿cuántas veces me tengo que saumar?
Pues lo normal, por ejemplo, es de 2 a 3 veces a la semana. ¿Me Yo. sahumo yo también? Sí, eso es. Uno se sahuma y luego sahuma la casa. O sahuma la casa y luego se sahuma uno. Tengo el caso, por ejemplo, de una niña que está en el grupo de metahumanos, pero ella no sabe todavía la armonización para aplicarla a ella. De todos modos, el trabajo es decirle a la persona, mira, yo te contacto y yo te hago la armonización y después de que yo te haga la armonización, puedes hacerlo de la casa. Si está en metahumanos, se supone que debe de tener los programas incorporados. Uh-huh. Al tener los programas incorporados, automáticamente se le activan en el. No le escuché. Sí, al tener los programas activados en ella, es la que debería de utilizarlos para seguir manteniéndose o elevar su frecuencia de vibración. Entonces, los programas están para utilizarlos para decir, bueno, no toca densidades, pues aplico el TCC3 y el TCC5. No toqué a miasmas, pues aplico el Génesis 6 en mí. O me voy al banco y me siento en un sillón, en una silla, pues le aplico el Génesis 6. Entonces, los programas están para utilizarlos en el día a día. Entonces, ella lo que debería de hacer, si no tiene ningún tipo de conocimiento de esto, sería, por ejemplo, practicar durante la primera semana todos los programas, por lo menos 6 respiraciones, para que de esa forma pueda elevar su frecuencia y mantenerse ya en esa altura de vuelo, si lo comparáramos con un avión. Pero ella es la que tiene que trabajarse y ella misma sacarse del barro, por decirlo así. Tiene que elevar su frecuencia, como mediante otros programas, para eso están, para que uno los pueda accionar sobre sí mismo o en terceras personas o con el entorno. En general, entonces lo que yo tengo que recomendar sería que, ok, ya tienes todo activado, tú ya tienes la activación en las manos, entonces comienzas a hacer TCC3, TCC5, Génesis 2, Génesis 6, ¿correcto? Génesis 1, Génesis 4. Todos, absolutamente todos. Porque era que como nosotros utilizamos una, ¿cómo se dice? Un test que hacemos en la clase. Entonces hacemos eso, pero como la persona no lo va a hacer conmigo, entonces simplemente le digo, no, mira, tú tienes que aplicar el Génesis, ya sabes el protocolo de cómo activarlo, y ya con eso, si tú lo comienzas a hacer, entonces ahorita sí comienzas a hacer la limpieza de tu casa, ¿correcto? Claro, sobre todo es experimentar. Entonces, si lo que estás es guiándola, lo suyo es decirle, mira, contigo, con los ejercicios, posiciónate en una frecuencia alta. Porque en el momento que empieces a hacer todos los programas y los TCC, como estás moviendo energía, va a hacer que evolucione a una frecuencia de vibración más alta en el momento que terminas. Pero ahora tenemos la casa. La casa va a querer compensar, porque el universo sabes que siempre compensa, equilibra. Entonces, la casa va a intentar equilibrarnos y drenarnos. Si estamos en una frecuencia más alta nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Subir la casa y sellarla. ¿Qué es lo que debería hacer ella? Pues decir, bueno, ¿tiene conocimientos de radiestesia? Sí, genial. Pues que vaya testeando en la habitación si hay portales dimensionales, si hay entidades y si hay algún objeto maligno. Si tiene conocimientos de radiestesia. Si no tiene ningún conocimiento de radiestesia, que pase directamente a activar los programas. Por ejemplo, venga, pues TCC5 y hago 15 respiraciones en la habitación. Luego hago al TCC3 otras 15 respiraciones. Si no sabe de radiestesia, pues puede hacer mediante kinesiología, ir probando, saber cuál es uno y es otra forma, ¿no? Sería a la hora de testear, pero tiene que tener algún tipo de testaje rápido para identificar dónde están los elementos a eliminar. Como decimos que no lo tiene, pues bueno, pues TCC3, 5, que active el Génesis 6, que ponga los números en la pared, en la cama, vaya a la lavadora, la huela, luego ponga la mano dentro de la lavadora, haga 6 respiraciones, la vaya a oler otra vez. Entonces, ella lo que tiene que hacer es constantemente mover su energía, mover su energía para mantener su energía alta y mover la energía de la casa para que suba, para estabilizarla. Y una vez ya la casa está, que puedes ahumarla también, pues luego que la selle con los símbolos. Lo que sería lo correcto. Ahora va a depender la casa qué tipo de programas hayan incorporados. Porque una casa puede tener diferentes programas. Puede tener un programa de el terreno,
En ese terreno hay ciertas memorias, porque ha habido una guerra, ha habido un derramamiento de sangre, esas memorias. Luego están las memorias de las personas que han vivido dentro. Es otro programa. Y luego hay otro programa de qué se ha generado o qué hay a consecuencia de las vibraciones, estas dos. Porque decir, bueno, está, por ejemplo, el terreno pueden haber 3 desencarnados, las personas que estaban allí, una de ellas era enferma mental y había generado en una habitación y a consecuencia de esa densidad también hay abierto un portal dimensional en el cual están entrando y saliendo entidades. Entonces tendrá que cerrar el portal, ir eliminando los diferentes elementos y sellar con los sellos. Ok. Entonces, realmente me tocaría, porque usualmente las personas que me han contactado ha sido por metahumanos, entonces se han comunicado conmigo. Entonces, creo que sería darle una, ¿cómo se dice? Una guía, solo una guía y mirar a ver hasta dónde podría yo ya hacer como algo más de virtual, digámoslo así, de conectarme ya con la persona y decirle todo el proceso que hay que hacer para hacer la limpieza, ¿correcto? Yo sería, si la estás ayudando y la estás guiando, que tú pudieras, porque estar dentro del problema o de la situación no es lo mismo que ver el problema desde fuera. Entonces, uno tiene que ver la situación desde fuera mejor que desde dentro. Entonces, le puedes ayudar a testear todos estos elementos referente a lo que hay. Va a depender luego de la situación que hay generada en esa casa. Puede ser más grosera, más grave, más densa o más liviana. Va a depender también de las personas que estén dentro. Si hay alguna persona vulnerable o hay alguna persona que ya tiene alguna entidad potente generando una situación en la casa. Es lo que se llama la epicrisis. La epicrisis, cuando nosotros hablamos de que ante una situación en la cual hay una epicrisis, tiene que afrontarla un equipo terapéutico, el cual realice una serie de acciones de limpieza, protección ante la situación que hay generado. ¿Qué significa? Por ejemplo, supongamos que hay un adolescente que tiene una entidad astral y lo está afectando emocionalmente, no quiere salir de casa, no quiere salir de la habitación, está deprimido. Al presentarse en esa situación, hay que testear antes lo que hay en la casa, lo que hay en el exterior y empezar a limpiar desde fuera, limpiar lo que hay dentro, cerrar los portales y va a depender de si ese equipo terapéutico, qué capacidades tiene cada. Y si es un equipo terapéutico, habrá alguno de los integrantes que tenga la capacidad de salir astral para enfrentar la entidad del adolescente. Pero antes de que enfrente a la entidad del adolescente, tiene que haber un trabajo previo de protección y seguridad en el entorno, en la casa y sosteniendo todos los elementos antes de que el integrante haga la intervención y la extracción de la entidad en el adolescente. A lo básico sería cuestión de ver qué elementos hay, qué situación tiene esa chica en la casa, si es ella solamente, distorsión o gente viviendo dentro de la casa. Entonces, ahí va la otra pregunta, porque estaba yo preguntando si yo sería la persona que me armonizara. Ahorita, si yo vivo con más gente, ¿tengo que armonizar esas personas también? ¿O simplemente con la sola armonización mía ya puedo continuar con lo de la limpieza de la casa? Cuanto más colaboración haya en ese segundo círculo de seguridad, porque es como si uno se visualiza dentro de un huevo, pues entiende que es un primer círculo de seguridad. Entonces tiene que haber un equilibrio, estar limpio y demás. Si nos visualizamos en un huevo más grande, que es nuestro segundo círculo de seguridad, en ese segundo círculo está la casa, los integrantes y los objetos.
Entonces, es como si mi campo áurico es un huevo y yo visualizo otro huevo por dentro. O sea, es revolviendo el primer huevo. Hay partes que son de ese huevo, que son los integrantes de la casa. Si no se dejan armonizar, son puntos negros. ¿Puedo armonizar la casa sin que se dejen ellos armonizar? Sí, pero siguen habiendo puntos negros que no me va a dejar que haga un trabajo completo. Entonces, va a depender de la situación que haya en la casa y de cómo se esté viviendo. Es decir, bueno, es que vivo en un piso de alquiler. Bueno, pues entonces limpia energéticamente tu habitación, manténla limpia, manténla en orden, ten los sellos y símbolos puestos, y cuando salgas de la habitación, pues ya sabes que va a haber un diferencial de frecuencia de la energía de tu habitación hacia el exterior. Entonces, ¿se solicita colaboración de las personas? Pues va a depender, cuanta más colaboración, pues desde luego mucho mejor. Pero entonces no negaría yo el hacer la limpieza a la casa de la persona que viene hacia mí para hacer la limpieza de una casa, ¿correcto? Que no negarías. No, me refiero a que yo le puedo decir a la persona, bueno, en estos casos usualmente se necesita que tú te armonices, pero como estás viviendo con otras personas, se solicitaría que las otras personas se armonicen, ¿sí? Eso es. O sea, supongamos, si fuera, dijéramos, un servicio, decir, bueno, tengo un servicio de una limpieza de una casa, ¿no? Entonces, como profesional, ¿qué es lo que hay que decirle? Bueno, hay que explicarle de que para armonizar la casa, no solamente armonizar la casa, sino las personas que hay dentro. Entonces, lo primero, ¿hay permiso de las personas que hay dentro? Si es que sí, genial. Se le ponen en cámaras holográficas, por ejemplo, con el Génesis 6. Si es que no, pues bueno, pues entonces se limpia a la persona que ha iniciado la acción y luego se limpia energéticamente la casa. Sugerencia, que siempre sea un trabajo en grupo. O sea, hay que por lo menos hacer las cosas de forma segura, que hayan 3 terapeutas para el seguimiento de la limpieza del hogar, de esa casa. Que vayan testeando, eliminando las entidades, para que haya todo una filtración, porque no sabemos con lo que te vas a encontrar allí. No sabe uno muchas veces con lo que se va a encontrar allí. Perfecto, entonces ya con eso vengo para mi siguiente pregunta. Sí. Y yo sé que nosotros manejamos esta plantillita, ¿sí? Y creo que esta plantilla también se necesita para cuando uno va a limpiar una casa, ¿correcto? Entonces, en esta plantilla lo único creo yo que hay que preguntar es si necesito protección. Eso es. ¿Sí? No más. O sea, la plantilla me sirve para la casa, pero la parte de abajo que dice si necesito protección, ¿correcto? Eso es. Cada vez que hagas 2 acciones, refuerzas o preguntas. Es decir, bueno, vamos con ese cliente que ya ha aceptado ya que se haga la limpieza de la casa y ya está, por ejemplo, con él en videollamada y estáis en una habitación. Decirme, bueno, muéstrame esa habitación cómo está. Vale, entonces tú antes ya subes tu nivel energético de la seguridad. Preguntas, voy a necesitar crear domo de seguridad con el sello de ITIC. Son los 2 ejercicios. Entonces, cada vez que hagas 2 ejercicios de protección, vida personal y la creación del domo. Cuando haces 2 movimientos, es decir, bueno, pues he entrado a la habitación, he testeado, habían entidades y habían desencarnados. Pues aplicas el TCC5 para eliminar entidades y abres el tubo de luz para liberar desencarnados. Cuando termines ese ejercicio, has hecho 2 acciones. Testeas otra vez. 2, 3. O sea, cada habitación que salgas, refuerzas. O sea, ¿sabes lo que cada 3 comandos de instrucción hay que testear? 2, 3, porque son parásitos grandes, parásitos pequeños y miasmas. Y portales. Lo primero que es cerrar portales, luego eliminar los parásitos grandes, eliminar los parásitos pequeños y luego los miasmas. Y luego se puede preguntar en esa habitación si hay algún objeto con carga negativa. Y ya si estás testeando con el péndulo, pues le dice, bueno, ¿a la izquierda o a la derecha? A la derecha. Vale, te cambia de plano con la cámara. ¿Arriba o abajo? Abajo. Y ya de esa forma vas sacando dónde puede estar el objeto con carga negativa. Ah, correcto. Entonces, la plantilla es para usarla realmente toda. No realmente, no es esta sola parte, sino que la usamos toda para cuando vamos a hacerla, como usted dice, para ir a una habitación o ver una habitación. Ah, correcto. Hablamos del domo, es este que está aquí, ¿cierto? Sí. Usted explica que hay que subir la energía
¿sí? Subimos la energía a 100. Eso Ajá. es. Ok. Y después hacemos la protección del domo. Pero antes usted habla de una protección personal primero. Entonces, la protección personal que entiendo yo es la protección que hemos aprendido de achicar el aura, de cerrarla, ¿no? ¿Sería positivo? Sí. Pero básicamente es en el tapete, es decir, ¿necesito protección? Sí. Entonces te vas a la escala al 100% y dices, subir mi nivel energético de mi seguridad al 100%. Entonces ahí ya estás reforzando tu campo áurico. Okay. Entonces, primer círculo de seguridad. Entonces lo que haces luego es crear domo de seguridad porque estás creando el segundo círculo de seguridad entre el cliente y tú, para que no hayan interferencias desde fuera. Correcto. Es como decir, al estar extrayendo las interferencias de esa casa, lo que tenemos que evitar es que lo que hablamos con los protocolos de la epicrisis. Si tú estás limpiando una casa, pero no está impermeabilizada con el exterior, te puede dar la situación que ese movimiento de energía acudan más interferencias a ese movimiento. Entonces, sea como un embudo, si se rompe la protección y como se abre pasillo cuántico, de que sea un punto de ingreso de interferencias. Por eso tienes que reforzar el segundo círculo de seguridad, porque es en el segundo círculo donde está tu cliente y estás tú. Los bichos están fuera, pueden intentar entrar y romper ese segundo círculo. Por eso hay que estar pendiente de ese segundo círculo, tenerlo limpio y asegurado, tejido, esa segunda capa. Ok. Entonces ya es más claro para mí porque pensé que era el achicar, al hacer antes toda la protección que se necesita antes de entrar allá. Pero ya me queda más claro porque usted decía que había que subir la vibración de uno primero al 100%. Eso es, subir el nivel energético de tu seguridad. Lo que se sugiere es que antes de que vayas a hacer cualquier consulta, subas tu nivel energético de la seguridad, crees el domo de protección y puedes testear si para esa consulta, esa terapia que vas a dar con X persona, se necesita de más terapeutas. Entonces es testear, decir, bueno, porque está muy cargada o la persona está muy cargada y sola ante esa situación uno puede ser vulnerable. Entonces se va testeando para decir, bueno, ¿lo puedo hacer solo? Sí. No. Para que, bueno, pues quedo con los otros dos compañeros y entre los tres formando un triángulo y hay muchísima más protección y más contención a la hora de hacer cualquier ejercicio de limpieza de parásitos. Entonces, básicamente lo que estamos hablando aquí es que cuando una persona se acerque a mí a decirme, bueno, yo quiero hacer la limpieza de la casa, lo primerito que yo tengo que hacer es irme a mi plantilla para ver si necesito protección o no, para después saber si lo hago yo o lo hacemos en equipo. O sea, antes de decir sí, yo lo hago, ¿verdad? Entonces tengo que antes testear y mirar a ver si yo necesito un refuerzo, ¿correcto? Eso es. Ok, magnífico. Bueno, una de las otras cosas que me he encontrado es lo que yo hablaba de conceptos. Se habla de limpieza energética, ¿cierto? Usualmente lo que yo pensaba antes de hacer el curso con SEI, era que la limpieza energética era los saumerios, los inciensos, ¿no? Mi pregunta ¿es la combinación de los inciensos, saumerios, las herramientas cuánticas? Entonces, cuando yo hago esa combinación, ahí yo puedo decir se está haciendo una limpieza energética, ¿correcto? Dijéramos que hay que integrar las frecuencias del chamanismo y las frecuencias de la cuántica. ¿Por qué? Porque la cuántica lo que hace es, vale, equilibras, accionas con el entorno y el chamanismo puede dar una idea más completa de los distintos reinos que cohabitan con nosotros. Entonces, hay que combinar las dos para hacer un trabajo completo. Porque si, por ejemplo, eres un terapeuta y tienes plantas en la habitación, asistes por videollamada, tienes tus herramientas, pues en cada sesión hay un intercambio de energía, se abre pasillo cuántico, puedes cargarte, de hecho te cargas. Entonces,
Las plantas, los elementales de las plantas te ayudan a protegerte y a limpiar. Las piedras, el reino mineral. Entonces es cuestión de que nosotros, desde el respeto y desde el conocimiento que vayamos incorporando, hacer las cositas despacito, sahumar las plantas, sahumar el péndulo, las herramientas. Entonces eso lo tenemos que tener incorporado si nos dedicamos a transmutar energías o simplemente porque querramos tener una casa con una limpieza y las energías en coherencia. Magnífico, gracias. Hablamos de miasmas, ¿cierto? Dijimos que los miasmas, pues es el barro energético nosotros vamos adquiriendo. Y la casa aparentemente también tiene sus miasmas, sus propios miasmas. ¿Cómo yo podría, yo sé que es a través de olores, ¿cierto? No sé si hay otro sistema más que uno pudiera decir, bueno, esta casa donde estoy, ya sea la mía o la que voy a ayudar, tiene muchos miasmas, ¿no? Digamos que yo siento, yo estoy hablando yo como persona que recibo y como persona que ya sé de qué es, pero hablando de una persona que no tiene conocimientos de nada, ¿cómo sería el método o saber cómo una casa tiene ya miasmas? Bien. ¿Entiendes? Lo primero, la primera señal, si hay humedades, si hay cambios de temperatura. Cuando usted dice que es de temperatura, quiere decir que en un momento dado está muy, muy, muy caliente y en segundos está fría. Generalmente suelen ser habitaciones con temperatura Fría. Oh. Claro. Entonces, va a depender de la sensibilidad de la persona. Oh. Va a depender también si lo que es como decir al cliente cómo puede detectar. Otra cosa es que el terapeuta esté detectando si hay miasmas o no. Si es el terapeuta, lo suyo es medir si lo está haciendo desde fuera. Tanto por ciento de miasmas en esa habitación de 0 a 100. Y ya en la regla, pues Génesis 6, aplicamos Génesis 6 en la habitación. Eso sí lo está haciendo el profesional. Y es la persona la que decirle, ¿cómo puedes saber si tienes miasmas? Humedades, olor, cómo huelen las personas que están dentro, si hay olores rancios, si hay olores a descomposición, si se escuchan crujidos en la casa por las noches, si se caen los objetos, si la persona se da golpes dentro de la casa o tiene caídas. Caídas. Okay. Entonces, si una casa está densa, lo primero que hay es que uno tiene que tener interferencias. Es como decir, si te empiezas a golpear, hay algo. Lo normal es que uno no se golpee y se caiga. Entonces, en el momento en que te empiezas a golpear, hay alguna interferencia que te está generando distorsión o que es por los elementos exteriores y tienes que volver a hacer. Por ejemplo, ¿cuál sería el ejemplo? Pues sales de tu casa, estás súper bien, pero te metes en el coche y a los 10 minutos estás en un atasco. Y está todo el mundo tocando los claxon, todo el mundo irritado. Pues bueno, pues sales del atasco, te vas al supermercado y nada más salir del coche te golpeas o tropiezas. Porque ya te has cargado de miasmas, tienes que darte cuenta que si te estás golpeando hay algo que no es. Y es fácil porque ya empiezas a darle las vueltas a la cabeza, ya empieza y el atasco he perdido 10 minutos y ahora fíjate, voy a llegar tarde. Y entonces uno mismo empieza ya a perder su mente, porque a nivel mental empieza ya la mente a empezar a hilar de pensamiento. Entonces tiene que darse uno cuenta de volver a subir, centrarse en la respiración, tranquilizarse, venga, y pasito a pasito vamos a hacer lo que tenemos que hacer y sin atascar. Lo importante es no atascar. Entonces, llevar un desarrollo del día, pero que no hayan altibajos fuertes emocionales. Perdón. Es mi hijo. Disculpe. Nada, tranquila. Pasa por allá. Entonces, sería más o menos la forma de saber si hay miasmas en la casa. Olores, golpes, pérdidas de agua, humedades. Pero cuando decimos olores, porque usualmente, por ejemplo, se dice que olor a podrido. Confundimos a veces, pues sí, es que tengo algo en la basura que huele mal, ¿sí? La humedad huele, ¿no? Entonces, realmente no es no sentir de que porque la humedad huele, entonces no hay más. Es que hay miasmas. Claro, Porque claro. la humedad está allí, pero la humedad supuestamente no genera un olor, sino
que estamos acostumbrados a que la humedad huele, ¿sí? Como lo huele un huevo podrido también en la basura y eso. So, tendremos que entonces saber cuándo no es realmente el olor común y corriente, digámoslo así. Eso es con el olor a humedad, olor a miasma. Es exactamente olor a miasma. Y Sí hemos escuchado que hay olores, bueno, hay olores malucos como también hay olores bonitos, ¿no? Entonces, lo que usualmente nosotros decimos, no, es que los olores bonitos, pues no, está bien, pero los olores que están mal son normales porque tengo humedad en la casa, porque mi basura no la he botado todavía, no la he sacado de la casa, ¿sí? Pero entonces ya tenemos que estar más conscientes de que si se siente, si sea que no hemos sacado la basura afuera, ¿no? Es porque realmente está cogiendo los miasmas, ¿correcto? sí, o sea, lo raro es que haya alguna casa que no tenga carga energética. O sea, hay que partir de esa. Decir, esta casa, al igual que la barremos, la fregamos, hay que limpiarla energéticamente. Entonces, si no se ha limpiado energéticamente nunca y hay humedades, olor a humedad, pueden ser olores más fuertes, menos fuertes, de desagradable. Entonces, la casa hay que limpiar. Lo que pasa es que no tenemos integrado que el olor a humedad es olor a miasma. Entonces, hay que partir de la base de que las casas están cargadas. La cuestión es limpiarlas y cuando la hayas limpiado te darás cuenta de que hay un cambio de olor de que ya no huele. Porque me he encontrado también con ese pensamiento, ¿no? No, pues es que la humedad huele, porque es húmeda, es agua sacada, esa que está allí. Entonces, realmente tenemos que cambiar un poquito el switch de que no, realmente la humedad no huele, huele ese miasma. Claro, si hay humedad, seguramente hay en esa humedad. Y bueno, para saber entonces si hay un portal ahí, entonces sería testear y mirar a ver si hay portal o no hay portal. Eso es. Ok, vamos a los portales porque justamente mi siguiente pregunta son los portales. Los portales, tengo entendido que viene del concepto de puerta, ¿sí? Es algo abierto, ¿sí? Yo quisiera saber un poquito más exactamente cómo se crean esos portales y qué realmente son, ¿no? Entiendo que sí, es algo que está abierto, pero ¿qué hay detrás de eso? O sea, ¿por qué tenemos que cerrar portales? ¿Por qué es tan indispensable que nosotras tengamos que decir portales se cierran? No tiene nada que ver de portales aquí. Es una pregunta que hasta me la hizo una estudiante Sí. yo enseño clases en la piscina y por algún momento llegamos a una conversación como esa. Pero entonces quiero ya reforzarla más si usted es tan amable y me explica, por favor. Sí, simplemente desde el punto de vista energético, en el cual nuestro objetivo es que nosotros como individuos cada vez tengamos más frecuencia de vibración, más carga de energía, el efecto es de que si yo mi campo áurico lo tengo con un parásito, hay una pérdida de energía, hay una fuga. Si en la casa hay un portal, hay una fuga. Entonces, puedo llenar un cubo de agua, pero el cubo está perforado. No puedes nunca tenerlo a tope de agua porque está perforado. Entonces, en los casos que he podido investigar de forma presencial, donde han habido casos de intento de suicidio, toda la casa estaba llena de portales y de entidades. Entonces, no puedes estar así si tu casa está aquí. Pero si tú no puedes limpiar energéticamente tu casa, subirla de frecuencia, pero si hay portales, ¿qué pasa? Se va a vaciar, porque sigue siendo como una bolsa, ese segundo círculo de seguridad está pinchado. Entonces, por más que lo subas de energía, tiene un poro. Pero si no cierras ese portal, la casa la puedes limpiar energéticamente, pero luego va a tender a equilibrarse. Eso a nivel energético. Luego, a nivel de parásitos astrales, pues va a depender ese portal con que esté conectado. Y va a ir en función de la frecuencia que haya en la casa y del territorio donde esté situado. Entonces,
¿Por qué es importante sellar los portales? Uno, para evitar que entren parásitos astrales y después, dos, sellar ese punto de fuga para que la casa la podamos subir de frecuencia porque si no siempre vamos a tener una fuga. Y nuestro objetivo es, primero mi campo áurico, limpio y refugio. Segundo, mi casa, limpia y reforzada. Pero si tengo un punto de fuga o varios puntos de fuga, aunque limpie y la suba de energía va a tardar un día, 2, 3, dependiendo de la cantidad, como una rueda pinchada. Tienes una bicicleta y si tú no arreglas el pinchazo, todos los días vas a tener que estar hinchándola para poderte mover. Pues a nivel energético, la casa igual, una casa con portales, todos los días puedes estar llenándola de energía, limpiándola energéticamente, pero tienes puntos de fuga. Y hasta que no los selles, pues no se va a mantener la energía que le pongas a la casa. ¿Hay la posibilidad de que si yo cierro un portal vuelva a abrirse? Claro, va a ir en función de la frecuencia de vibración que haya en esa casa y de ahí en adelante. O sea, tú cierras un portal y llega la pareja o el niño o el adolescente que viene contaminado, llega a la habitación otra vez, se pone a jugar a la consola 4 horas a un juego de terror, el chaval ya está con su carga energética y luego entra la mamá a hablar con el niño, responde mal, le grita a la madre, se genera una distorsión y se abre otra brecha. Entonces, acumulación, se abren por acumulación. Es como decir, el vapor de agua genera en el techo gotas, condensación. El miasma, la condensación del miasma genera egregores y un campo apto para que puedan habitar entidades. Entonces, si yo limpio la casa, pero viene alguien de fuera contaminado, o limpio esa habitación y viene alguien de fuera contaminado, ¿puede abrir el portal otra vez? Pues va a depender si, por ejemplo, ese adolescente o esa persona lleva una entidad ya. De normal lleva una entidad, entonces tú le limpias la habitación, pero no le limpias la entidad al adolescente. Entonces, la entidad, más tarde o más temprano, te va a abrir otra vez. Bueno, eso ahorita sí es una consulta, digámoslo, personal, porque mi hija, ella ha tenido crisis de suicidio, ¿no? Esto es parte de testimonio también de todo lo que Safe ha hecho. Ella tenía su cuarto, pero cuando hicimos la revisión de mi casa en aquella época, hace 2 años, no, perdón, 3, 4 años atrás, algo así, o menos, revisamos el cuarto de ella y el cuarto de ella salió como con 1 o 2 portales, no recuerdo muy bien. Yo estaba en el curso básico con Mayra, con la doctora Mayra, y lo hicimos en equipo. Entonces, levantamos la vibración de esa casa, de la habitación, perdón, y cerramos el portal. A partir de todo lo que se hizo en ese grupo, y aparte de lo que yo estaba haciendo con la niña, la vibración de ella cambió y actualmente la niña está en la universidad y ya vive independiente, ya vive con su novio, que me daba mucho miedo de que de pronto ella no pudiera resolver lo de la universidad porque era demasiado para ella. Ella había intentado 18 veces hacerlo, salir del planeta, pero por alguna razón me lo muestran a mí para yo poder ayudarla. Entonces ya ella ha subido su vibración porque ya sé, su vestimenta cambió, sus colores cambiaron, la habitación ya la podía abrir, la música y los inciensos con Sage también, porque antes no me lo soportaba, me decía que le quitara esa vaina encima y ahorita está ok. Entonces ella se muda hace 4 o 5 semanas atrás, se mudó. Ya dijo, mami, ya definitivamente creo que estoy bien y voy a pasar a ser independiente. Entonces yo hago el trabajo ahora sí de subirle la vibración porque el resto de mi casa, menos esa habitación, no estaba completamente en vibración. Yo sentía que estaba como que le faltaba alguien como si no tuviera una pierna. Sentía la casa yo así, que le faltaba algo, que cojeaba.
Entonces yo dije, bueno, ya la niña se va, pero tengo que subirle la vibración a mi habitación. Yo se la subí, yo le cambié todo, le puse plantas, completamente todo, pero ella me visita, ¿sí? Ella me sigue visitando y resulta que el apartamento donde está ella ahorita tiene 3 personitas que su vibración no es la mejor. Entonces ahorita me crea una duda porque si yo con el equipo de SAFE se le cerró ese portal, entonces quiere decir que de pronto esa habitación puede tener portal, ¿correcto? Tendría que averiguarlo obviamente con el péndulo, pero para seguridad creo que es mejor averiguar, ¿verdad? Claro, o sea, si lo difícil es lo que hemos comentado antes, que hay alguna casa que esté limpia energéticamente. Entonces, tenemos que entender desde el punto de vista energético los distintos elementos que hay. Las universidades son sitios muy cargados. Da lo mismo que sea una universidad, que sea un colegio, que sea un hospital, que sea una residencia de mayores, que sea una fábrica. Si está cargado, está cargado y va a afectar emocionalmente y energéticamente a las personas. El objetivo de las entidades astral es consumirte tu energía y, si es posible, extraerte tu energía sexual, porque ahí es donde más se cargan ellos. Entonces, es un cuando uno en el colegio, en el instituto, en la universidad, comete la primera violación de su cuerpo, un cigarrito, un porrito, ahí, en el momento que tú permites que el tabaco ingrese o que te estás fumando un porrito con alguien que está cargado energéticamente, en el momento que tú haces feedback con esa persona, estás permitiendo que ese parásito también ingrese a ti. Wow. Entonces, eso al principio no te puede afectar porque hoy es un cigarrito, luego es un porrito. Si la persona sigue y cargándose, pues empieza luego los fines de semana a beber alcohol, a consumir drogas, porque todo eso te va drenando y al final se forman unos sistemas en el cual te arrastran. La persona, por ejemplo, con el consumo de cocaína, se toma 2 cubatas, ya siente una necesidad de consumir cocaína. Consume la cocaína y siente una necesidad de tener sexo. Y ahí es donde se termina el circuito. Cuando te da por tener sexo y accedes a una promiscuidad. Entonces, te sigues liando. La persona se sigue liando, que es el objetivo del entorno del bajo astral, que te líes y drenarte por varios puntos. Entonces, va a dar igual que sea una universidad, que sea una empresa, que sea un colegio, que sea un instituto. Esas energías están ahí. Cuando estuve en El Salvador, conocí a un chico de allí que se vino de Europa, es irlandés, y me dijo que se fue de Europa porque está cansado de ver toda la degeneración que hay. En las universidades se consume mucha cocaína para estudiar. Cuando esos adolescentes terminan los exámenes, pues discotecas, sexo y todo lo que esa dinámica lleva. Entonces, ¿qué significa? Que el acceder a una universidad te estás metiendo en un entorno energéticamente hostil, lleno de personas cargadas de bichos, contando desde el profesor. Entonces, hay muchos sitios que ya los profesores son más bicho que persona. Entonces, si te estás metiendo en la universidad, intenta no mancharte demasiado o que enseñarle a que ella se proteja energéticamente, que tenga un cuidado de su energía, que entienda los puntos y los círculos donde no se tiene que meter para no que se deje arrastrar, porque es mucha entorno egoico de quién es la más famosa de la clase, el más famoso, el bullying. El bullying se comete de los colegios, institutos y universidades. ¿Por qué? Porque se trata de eso, de parasitar a las personas, de que tengan traumas. Entonces, es cuestión de que ella decirle, mira, como cuando vienes de la universidad, ¿cómo te encuentras? Pues la verdad es que me encuentro cansada, con dolor de cabeza, no tengo ganas de nada, me absorbe mucho. Bueno, pues entonces
¿Te vas a echar la siesta? Sí, venga, pues ¿quieres que te ponga una cámara holográfica? Venga, sí, mami, pues ponme una cámara. Le pones una cámara, le testeas TCC3, TCC se limpia, se recarga y para adelante. Pero tiene que haber un hábito para mantenerla ya en una frecuencia alta para que no vaya bajando y se vaya intoxicando con el entorno, porque el entorno va a querer drenarla y que acceda a estar más liada. Pero eso pasa en las comisarías están ocurriendo abusos, violaciones entre los mismos policías. Entonces, claro, si te estás trabajando en una comisaría que está cargada mucho, pues está afectando a las personas que están ahí. Entonces va a depender de la carga energética de donde te muevas. Más carga, más te tienes que limpiar. Y no obligar, o sea, los adolescentes ellos son muy conscientes o están en ese proceso de darse cuenta de las cosas como van y de lo que les vibra o de lo que no les vibra o de lo que no, mami, no quiero ir ahí, que no. ¿Pero por qué no vas? Y se van a juntar todas tus amigas. Sí, pero es que no. Porque las amigas están en una 3D básica, ¿sabes? Y entonces no encaja uno en ese círculo. Por eso hay tantos adolescentes con problemas emocionales, mentales y normal, porque es que no hay nada bueno en los institutos y en los colegios a nivel energético. Ok, entonces, pero para recomendación, por ejemplo, en el caso mío, que ella ya está en otro lado, ya está en su apartamento, pero cuando viene a mi casa trae esa energía y le regreso que esté en la habitación donde ella estaba, pero yo sé que la vibración de la habitación ahorita le está regenerando. La recomendación sería, entre otras cosas, porque si se encontró el portal, es que yo vuelva y testé, pendulé y se abrió otro portal, ¿verdad? A lo fácil es que te haga una una foto de su habitación. Te hace una foto de su habitación, tú la imprimes a color y ya la vas testeando. Y cuando sea necesario, pues testeas con esta habitación TCC3, TCC5, sí, no, pues le pones la tarjeta encima. Usted habla, perdón, usted habla de la habitación de ella en el lugar de ella. Ahí, eso es. Claro, Ah, ok. tienes que ese segundo círculo de seguridad. Tienes que crearle ese segundo círculo de seguridad. Oh, ok. Pero ya en el caso mío, que ella viene a mi casa a visitarme y a veces se queda 1 o 2 días, entonces la habitación que yo ya le había subido la vibración, tendría que pendulear también para ver si que si quedó portal abierto o no, porque antes tenía portales, se cerraron. Entonces tendría que volver a pendulear cada vez que ella venga a visitarme, de que pues que no tenga portales, que todo está bien con la habitación. Si ya has limpiado previamente la habitación, no sería necesario. Lo que habría que testear a ella cuando vengas si está muy cargada y con qué tipo de carga tiene. Entonces, cuando llegue, que se tumbe y le haces una sesión y le pones una cámara holográfica para que se regenere y ahí ya pues ya vas trabajando con su energía para que la suba y luego pues, puedes limpiar un poquito cuando se vaya de miasmas la habitación o cuando por la mañana, cuando corresponda. Entonces, que si tu casa está aquí y ella tiene esta energía, hay que subirle la energía a ella y que se posicione aquí. Oh, wow, perfecto. Bueno, entonces, siguiendo hablando de los portales, hay que testear y decir si tiene portales sencillos o portales dobles, ¿verdad? En esos portales, yo tengo aquí en mis anotaciones con la doctora Mayra, que si yo lo que son las manos, yo podría con la activación del Génesis, ¿cierto? El Génesis no, 2 no, porque no es para portales. Con el Génesis 6, yo podría, perdón, y con la flor de lis, yo podría cerrar ese portal, ¿correcto? Sí, lo puedes hacer con la técnica para cerrar portales. Y puedo hacerla con la tarjeta también. Con la tarjeta de Safe, activo la tarjeta, ¿cierto? Activo la tarjeta de Safe. Perdón, yo miro, acá tengo mi tarjeta. Oh, no la encuentro en ese momento. La tenía por aquí. Pero bueno, es donde está el sellito de Safe. Ahí la activo. Y entonces lo que paso es irme según entiendo yo, es que cojo la tarjeta y la coloco en el centro de mi casa. Y en mi casa ya con eso puedo cerrar un portal. En el centro de tu casa. Sí. ¿Sí? ¿Dónde lo tienes? Si encuentro portales en una habitación,
yo lo hago en la habitación que es. Pero supongamos que yo tengo portales por varias partes o secciones de mi casa. Entonces, lo que yo hago es simplemente con la tarjeta SAFE la activo y la coloco en la mitad de mi casa. ¿Es así? En la mitad de tu casa, Ujú. para cerrar los portales. Sí, dice otra forma de activarla. No sé, lo tengo así. Tengo que la flor de lis, TCC3, Flor de tiene Lis sí que tiene toda- más coherencia. A ver, todo va a ser a nivel cuántico. O sea, si tú, por ejemplo, estás trabajando sobre mapa, Ujú. tienes el mapa de la casa y testeas dónde hay portales o no, sí que puedes trabajar con la llave poniéndole encima de donde está localizado el portal y darle la instrucción de cerrar portal y, por ejemplo, le puedes poner algunas respiraciones para que se acelere el proceso. Si tú pones solamente la llave SAFE en medio de la casa y le das la instrucción de cerrar portales, lo que va a pasar es que la llave, como valor potencial, como si fuera un motor, es un motor, ciérrame todos los portales que haya. Entonces, el motor te va a poder generar cierta energía, pero no es lo mismo que tengas 2 portales a que tengas 25. Entonces, si lo que quieres es hacerlo de forma correcta, es ir habitación por habitación, testear dónde está el portal, hacerlo con la técnica o hacerlo con la llave, apoyando la llave encima del portal donde lo tengas localizado, ya sea en la pared, ya sea abajo, porque abajo también pueden entrar, es uno de los principales problemas que no tenemos en cuenta, sellar las partes de abajo y de las de arriba. Entonces lo suyo es peinar habitación por habitación, portales dimensionales, parásitos astrales de gran calibre, de bajo calibre y miasmas. Una vez tienes esos 4 parámetros, puedes hacer el quinto si quieres, que es objeto con maligno. Los objetos, cuando tienen carga negativa, pueden servir como casa contenedora para ciertas entidades. Por ejemplo, los desencarnados, niños no reconocidos y algunos tipos de entidades, o en el lado positivo, por ejemplo, el reino de los elementales, pueden incorporarse en muñecos. Por eso hay varios vídeos que salen muñecos que se mueven y demás. ¿Por qué? Porque se puede incorporar en ese contenedor. Al igual que una persona, si no se trabaja, si va perdiendo luz, se empieza a tomar, a consumir, ya sean drogas, ya sean pastillas, ya empieza ya a perder su esencia, pues al final, ¿qué pasa? Que se queda hueco. Ya es un portal orgánico. Entonces ya las entidades entran y salen a voluntad. Entonces, estos muñecos pueden contener ciertas entidades. Entonces, habría que revisar y si hay un objeto con carga negativa que tiene una entidad y te lo estás limpiando la casa y ¿cómo puede ser que esté limpiando la casa todos los días y cerrando los portales? No entra nadie, todos los días hay portales abiertos. Revisar si hay algún objeto con malignidad, si hay alguna entidad ubicada en ese muñeco o en ese objeto que esté abriendo los portales. Se suena bastante maluco. Bueno, sí, o sea, portales dobles. Voy a tratar de entender un poquito o visualizar lo que es un portal doble. Soportar doble quiere decir que es uno pegado Delante. con el otro, ¿sí? Oh. Y el Sí, sencillito no solamente es la partecita así y ya, no tiene nada más. el portal doble, hay uno delante de otro. Eso es. Entonces, igual uno te accedes a una dimensión, accedes a otra. Yo pensé que venían seguidos. Entonces es uno a un lado y el otro a otro lado. Así. Ok. Eso. Ok. Listo. Eso puede ser, en caso de un portal doble, puede ser un cuarto de baño que tiene 2 espejos y uno está mirando a otro. Entonces se puede dar la situación de que los espejos sean portales y estén los 2 abiertos. Entonces habría que cerrar los 2 espejos. Claro, ya entiendo por qué en la evaluación hay que preguntar si hay portales y decir dónde están. Correcto. Ahorita venimos con lo de los trabajos de magia. Entiendo yo que cuando es una persona, pues ok, a veces ¿cómo se dice?
uno puede decir, bueno, esa persona tiene de pronto un trabajo de magia por tales y tales razones. En una casa de magia, ¿cómo podríamos detectar o qué síntomas podría detectarse que esa casa tiene magia? Tengo entendido que usted habla de que los movimientos, los objetos se caen. No sé si de pronto cuando la persona se cae en la casa es un trabajo de magia o qué otras síntomas yo podría decir tu casa tiene un trabajo de magia, porque pues yo puedo decir sí, tiene trabajo de magia, pero para explicarle a la persona qué significa o qué es o cómo es, pues quisiera de pronto que usted me facilitara un poquito más de conocimiento sobre eso, por favor. Sí, este es un campo bastante amplio. Lo vamos a dejar para una siguiente clase. De todas formas, vamos a dar unos tips para identificar, que sería, la pregunta es, ¿esta casa tiene algún trabajo de magia o magia ritualística? Entonces, con el péndulo testearíamos. La diferencia va a ser qué tipo de trabajo de magia, cuál es el origen y cuál es el objetivo. El objetivo es destruir a la persona que vive en esa casa. El objetivo es que no viva nadie en esa casa. El objetivo es, y entonces va a depender de qué tipo de trabajo mágico se ha estado haciendo para saber cuáles son las herramientas, qué son los elementos que tienes que utilizar para eliminar ese trabajo de magia. Porque no es lo mismo que te entierren, imagínate que pasas un bote en la puerta de tu casa con una rana metida en alcohol con una culebra. Pues bueno, hay cierta carga, sería cuestión de test. ¿Tiene carga positiva? Negativa. Seguramente te dé negativa, claro. ¿Cuántos voltios tiene ese objeto? Los voltios es la unidad del valor potencial. No es lo mismo que un trabajo ritualístico lo haga una persona normal que no tiene ni idea a que lo haga un profesional. El profesional va a utilizar más condimentos que va a hacer que tenga más potencia. Cuando tú mides un objeto, lo puedes medir en escala de bobis, es qué vibración ese objeto. 6.000 bobis, 7.000, ¿no? Igual que la comida. Es decir, bueno, voy a tomar esto, lo voy a cargarlo de energía, lo mido antes, está en 6.000 bobis, le meto 13 respiraciones y lo he subido a 15.000 bobis. Le he metido energía. He hecho que se incremente la vibración del objeto porque le he metido más luz. Pero si me encuentro con algún tipo de objeto, alguna figurita enterrada, puedo testear cuántos voltios tiene. Los voltios son las baterías de potencia. ¿Cómo se explica esto de una forma entendible? Vamos al ejemplo de un coche. Tenemos dos coches. Un Seat Panda, motor 1.000 centímetros cúbicos, 40 caballos. Un Mercedes 300, motor 6.000, 600 caballos. Enciendo el Seat Panda y las revoluciones suben a 1.000 revoluciones. Enciendo el Mercedes, sube a 2.000 revoluciones. Los dos tienen las mismas revoluciones, tienen la misma vibración, pero no tienen la misma potencia, porque uno tiene 40 caballos y el otro tiene 600. Entonces, cuando nosotros vemos cuántos tiene ese objeto, estamos midiendo las baterías de carga. ¿Cuántos caballos tiene ese objeto? Pues este objeto tiene 4 voltios. Pues es bajita. A partir de 3 voltios lo medimos con radiestesia y medimos que un objeto tiene más de 3 voltios, ya pasa a ser un objeto mágico, un objeto con una carga. Ya tiene una carga con más potencia que un objeto normal que no tenga ningún tipo de carga. Cuando habla de la magia, carga mágica, ¿puede ser buena o mala? Eso es, porque así se hacen los talismanes. Tú puedes cargarte perfectamente un talismán que te dé abundancia, que te dé salud, que te dé protección, y lo vas cargando. ¿Cómo lo cargas? Pues metiendo la energía. Lo puedes hacer así, puedes ir conectándolo con distintos elementos, con uno de los 4 elementos y lo vas cargando. Y lo cargas con una intención.
Cuanta más veces y más respiraciones le estés metiendo al objeto, más carga tiene. Si en lugar de ser tú te juntas con 2 amigas y os ponéis las 3 a meterle energía y a mantrear, ese objeto está recibiendo 3 cargas en lugar de una, que es la tuya. Con lo cual, ¿qué significa? Que va a ganar, vas a cargarlo, va a conseguir más baterías de potencia. Si tú ese objeto que tú lo habías cargado el primer día y habías estado 1 hora metiendo la energía y al pasar la hora has visto que el objeto no tenía ni 1 voltio y cuando ha pasado la hora resulta que ya tiene 5 voltios, ya tiene 5 baterías de potencia. Al día siguiente te juntas con 2 amigas y estáis 1 hora metiéndole energía al objeto. Cuando termina la hora, mides y dices, ahí va, 15 voltios. Si dices, bueno, ahora que 15 voltios, pues vamos a estar todos los días de esta semana, vamos a quedar 1 hora y vamos a meterle energía. Cuando ha pasado la semana, este objeto ya tiene 50 voltios, porque se le ha metido toda esa carga de energía con todas esas personas todos los días. Entonces, esto ya vibra a una frecuencia de vibración, que son los bobbies, pero tiene un voltaje positivo de 50 voltios, con lo cual es un objeto mágico súper potente. Los bobbies manejan los hertz, ¿correcto? Es lo que estamos, sí, pero con el ejemplo que usted me está hablando, estamos hablando de voltios, que es otra forma de llegar a subir la es la otra unidad de medida. La batería, los caballos, las cargas de potencia que tiene, las pilas que tiene. Ok, no sé si quiere continuar o... Por aquí, lo dejamos por aquí porque han repasado muchas cosas importantes. A mí sigo leyendo más porque hice un listado, pero si usted quiere, en otra clase podemos, por ejemplo, hablar sobre la polaridad invertida. Tengo un poquito sobre los desencarnados de la casa y la evaluación. Súper interesante. Pues seguro que se presenta una clase súper interesante, Cielo. Sí. Tratando de hacer lo posible. A ver si entendemos un poco más, porque no sé, hacemos esta clase, me dijo con el señor José, pero también quiero dirigirnos que en este momento de pronto estarán viendo el video, ¿sí? Y entonces mi idea es básicamente hacerlo suave, pero entendible, ¿sí? Con conceptos claros y más específicos, digámoslo así, para nosotros para entender lo que es la energía. Porque siempre hablamos de energía, pero nos falta un poquito de comprensión de cómo es, ¿no? Por ejemplo, los portales. Para mí yo veía una puerta, ok, el sencillo, el doble, yo pensé que era junto y ahorita hablamos de que no, es cuando da uno con el otro. Entonces hay conceptos que me gusta mucho hacerlos si seguimos haciendo este tipo de conversaciones, que comprensión de cómo es, ¿no? Por ejemplo, los portales. Para mí yo veía una puerta, ok, el sencillo, el doble, yo pensé que era junto y ahorita hablamos de que no, es cuando da uno con el otro. Entonces hay conceptos que me gusta mucho hacerlos si seguimos haciendo este tipo de conversaciones, que quede más claro para nosotros, ¿no? Para mí, ¿no? Porque yo estoy comenzando, yo estoy tratando de ser una terapista, tratando de coger un título profesional a través de SAFE, y entonces es bueno que todo lo tenga entendido, comprendido y poderlo explicar a los demás, ¿verdad? Salud. Muchas gracias, Cielo. Genial, pues entonces lo que hacemos, nos vemos en la siguiente clase. Voy a apagar la grabación, dame un segundo. Muchas gracias.